Dentro del mundo de las matemáticas existe todo un campo dedicado al análisis de datos y la interpretación lógica de la información más allá del ámbito cuantitativo para poder aportar al conocimiento de determinado fenómeno estadígrafo aspectos cualitativos que permiten comprender su naturaleza. Esta es la estadística. En la estadística existen diversas medidas para analizar la variabilidad de cierto conjunto de datos respecto a un punto de referencia que casi siempre es la media, analizando si estos están concentrados cerca de la misma o por si al contrario existe una marcada dispersión. Antes de entrar en conceptos más avanzados hay que definir los elementos básicos que aparecen en cualquier fenómeno que se puede estudiar en esta rama de las matemáticas. Recordemos que es el valor promedio de los datos obtenidos respecto a una misma variable tras haberlos organizado dentro de un conjunto. Se obtiene al sumar todos los elementos y dividirlos en la cantidad de estos. Otra forma de ver esto es como el valor intermedio que aparece como resultado de la relación entre los más altos y los más bajos, desplazándose más hacia un lado o al otro dependiendo de en qué lado hayan más valores. De modo que si hay más valores altos que bajos, la media estará desplazada hacia arriba, mientras que si hay más valores bajos, se desplazará hacia abajo. No obstante, esta proporción desigual también puede verse como el incremento o decremento del promedio según la presencia de valores atípicos, lo cual introduce el concepto de desviación estándar. Con eso introducimos el tema de hoy, medidas de dispersión. ¿Y qué son? Estas sirven para indicar qué tan esparcidos están los datos de un conjunto en relación a su media aritmética. Anteriormente ya habíamos dicho que al recopilar datos es muy común que se genere una dispersión con respecto a un punto de referencia que es al que convergen todos, es decir, hacia donde están inclinados al ser el promedio de estos mismos. En estadística es muy importante tener en cuenta esto y cómo trabajar con ello, pues solo así se complementan las medidas de tendencia central y así tener una comprensión más exacta de la información. Estas fueron creadas por diversos autores a lo largo de la historia. John F. W. creó el primer diagrama de flujo en 1833. Thomas Simpson creó el rango en el siglo XVIII. Carl Friedrich Gauss contribuyó a la teoría de errores, la distribución normal y la dispersión. Y Carl Pearson desarrolló métodos estadísticos como la correlación lineal, que son cruciales para medir la dispersión y las relaciones entre variables. Empecemos por la más básica, la más sencilla de todas, el rango. Es una medida de dispersión que indica, válgase la redundancia, el rango que comprende ese conjunto de datos. Esa muestra pues se calcula haciendo la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo, lo cual nos permite comprender varias cosas de determinada muestra estadística, usando simplemente dos datos. Algo a destacar entonces sobre el rango es que en tanto mayor sea su valor, implica simultáneamente que presenta una marcada dispersión. Y si por el otro lado el rango es pequeño o incluso tiende a cero, indica que la dispersión es muy poca, ya que todos los valores rondan cerca de la media. Luego pasamos a algo que a simple vista parece ser muy complejo, y no se vayan a asustar por ver más de una letra griega en una ecuación. La ecuación entonces nos dice lo siguiente, y es que la varianza se obtiene al calcular la sumatoria del cuadrado de la resta entre cada uno de los valores y su media aritmética, todo dividido en el número total de valores. Por si no me entendieron, veámoslo con un ejemplo. Digamos que en el salón de Sherman hay 10 estudiantes y cada uno tiene las siguientes edades: 6, 7, 7, 8, 7, 6, 6, 8, 7 y 7 contando a Sherman. Utilizando esta expresión para calcular la varianza tendríamos que reemplazar xi por 6 y restarlo con 6.9 que corresponde a la media si hacemos el siguiente cálculo. Luego, el resultado de esto lo elevamos al cuadrado y lo sumamos con 7 menos 6.9, elevado al cuadrado también. Luego, sumarlo con 8 menos 6.9 elevado al cuadrado y así sucesivamente con todos los valores. Según lo que pudimos observar, la varianza entonces representa la variabilidad de determinado grupo con respecto a su valor central, que es la media, con mucha más exactitud que el rango. Similar a este último, entre más grande sea el valor de la varianza, querrá decir que los elementos estarán más dispersos que si nos topamos con una varianza pequeña. Pero señor Peabody, la varianza está elevada al cuadrado, ¿no habría que sacar raíz cuadrada? Pasando a la siguiente, ¿recordáis que la varianza estaba elevada al cuadrado?
Pues si le sacamos la raíz cuadrada nos topamos con la medida de dispersión que le sigue, la desviación estándar. Tal vez el más conocido, tal vez del que más se ha oído hablar, y el que gracias por fin podremos entender qué significa esta bendita campana. Como es de esperarse, expresa cuán separados están unos datos de otros según cómo se comportan respecto de la media, encontrando que un valor relativamente pequeño puede indicar que la dispersión de datos también es pequeña, y que al contrario, si es grande, implica una gran separación de los datos con respecto a la media. Visualmente, se puede apreciar de varias formas, como esta que más encima brinda un ejemplo sencillo de lo que significa esta medida. También nos topamos con la denominada campana de Gauss, la cual se construye a partir de este valor, ya que la forma que tenga demostrará cuán diversos o cuán pegados estarán. Su eje central se traza como una línea vertical donde se ubica la media aritmética, o sea, cerca de esta es donde se encontrará la mayor parte de la población, los valores más comunes, por así decirlo. A medida que se va alejando de este punto, es que podemos hablar de desviación estándar, pues son los valores que poco a poco se van alejando de la media, y por consiguiente, su porcentaje es cada vez menor, pues precisamente por eso están lejos de la media, ya que no son comunes ni cercanos unos a otros. Una campana de Gauss bastante alta y fina es un indicativo de que en dicho conjunto de datos la desviación estándar es muy pequeña, pues todos los valores se asemejan a la media. Mientras que una campana ancha muestra que existe una grandísima desviación estándar. En este ejemplo se puede apreciar perfectamente cómo funciona esta, ya que ubica cada región coloreada y separada por líneas punteadas como una desviación estándar que se mide con respecto a la media. Mu es la media y sigma es desviación estándar. Entonces, cada región se clasifica como tantas desviaciones estándar existen con respecto a la media, indicando hacia dónde se dirige, si a la derecha o a la izquierda, porque sí, también la dirección juega un papel importante en entender qué tipo de desviación estándar es, aunque no profundizaremos mucho en ello porque se nos iría toda la clase y aún falta una medida de dispersión más. Solo tener en cuenta que si se va a la derecha de la media es una desviación positiva y si se va a la izquierda es una desviación negativa. Pero no por ello menos importante, está el coeficiente de variación, que mide la variabilidad de un conjunto calculando la razón entre la desviación típica y el valor absoluto de la media del conjunto. ¿Que por qué hay un valor absoluto en la ecuación? Pues para garantizar que siempre se obtengan valores no negativos, pues estas, para ser válidas, medidas de dispersión relativa no pueden ser negativas, ya que cuantifican la variabilidad o dispersión de datos y no tiene sentido toparse con una dispersión negativa. Hagamos una analogía con la velocidad y la rapidez. La velocidad puede adquirir valores positivos o negativos según sea el caso, y el signo que tenga explica la dirección que toma con respecto a un punto de referencia, mientras que la rapidez solo mide la razón de cambio de posición con respecto al tiempo, es decir, que solo puede ser positiva, ya que no incluye otras variables. En este contexto, la velocidad podría ser la desviación, pues puede existir una desviación hacia un lado o al otro, de derecha a izquierda, mientras que la dispersión es también una diferencia, una que se relaciona con respecto de la media, como qué tan lejos está de esta, así que tendría un valor no negativo. Con eso llegamos al final del video. Esperamos que hayas podido aprender algo nuevo en esta breve clase y que cuando hablen sobre medidas de dispersión no te quedes inmóvil como los átomos en la nebulosa de Boomerang. No lo olvides, sé curioso y no temas a adquirir conocimiento todos los días. Recuerda, el conocimiento es poder.